¿Alguien le puede decir a Daniel Felipe Giraldo que no me deja admitirlo? Entonces que lo voy a sacar para que vuelva y envíe la solicitud, por favor. Profe, yo ya estoy conectado. Qué Ah, pena. entonces está saliendo un error acá. Bueno, perdón. Listo. Listo, muchachos. Entonces, primero que todo, muy buenas noches. Eh, pues ya me presenté con ustedes el día lunes, martes, que fue que tuvimos la reunión. Yo soy el encargado, pues en este caso, en este momento, de dar como toda la parte de TICs, de herramientas informáticas y la idea es que hagamos, digamos, de esta hora o de este momento, que sea más de, em, de tratar de aprender un poco más y de tratar de saber utilizar lo que nosotros ya tenemos o las herramientas que nosotros ya tenemos y que ya utilizamos. ¿Listo? La idea es que aprendamos mucho, eh, que logremos llegar a las metas propuestas y en cuanto a la parte de trabajos, en cuanto a la parte de, cuanto a la parte de trabajos, de entregas y de eso, pues yo por lo general siempre doy una semana, una semanita y media más o menos para las entregas. ¿Listo? Lo pueden hacer el mismo día, porque igual no son actividades que se demoren mucho, son cosas que se van a explicar de forma muy, digámoslo, muy somera, muy sencilla, pero la idea es que apliquen todo, todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos a utilizar de una forma un poco más, digámoslo, profunda, si se puede llamar así, o de una forma un poco más organizada. ¿Listo? Eh, no sé si de pronto es que tengo un pequeño inconveniente con Sofía que no me deja ingresar a Sajuna. Entonces, por eso estoy aquí. No sé si sea la red o qué sea, pero bueno. Entonces la idea es esa, muchachos, que empecemos que sea más un conversatorio como tal que una clase, pues como se dice en el ámbito tradicional, sino que sea un poco más de opiniones, de compartir, de hacer, de solucionar dificultades de una manera mucho más directa y no importa si de pronto no entienden algo o no logran comprender cierto concepto o cierto tema, la idea es que podamos llegar a entender todos. ¿Sí? Si alguien no entiende, pregunte las veces que sea necesario. ¿Listo? Y no siendo más o no habiendo más, o si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en cuanto al área, a la materia como tal que vamos a impartir, pues en cualquier momento me interrumpen o de una vez. Listo, no hay ningún problema. Listo, dudas, preguntas, inquietudes, solicitudes, reclamos, peticiones, quejas. ¿Sí se está escuchando bien el micrófono? Sí, señor, Sí, se está señor. escuchando muy bien. Sí se escucha bien. Listo, Sí, señor perfecto. instructor. Daniel, levantó la mano, ¿no? No me equivoqué, profe. Qué pena. Listo. Listo, muchachos. Entonces, la idea como tal es, pues, lastimosamente no me está abriendo Sajuna, entonces les quedo viendo las diapositivas y eh, como tal lo que íbamos a hacer. En cuanto me logre abrir Sajuna, les abro la primera evidencia para que me puedan entregar. ¿Listo? La primera evidencia como tal es un mapa conceptual, ¿sí? Tanto de lo que vamos a hablar como de lo que del uso y del manejo de la herramienta como tal. Entonces se va a evaluar tanto el tema que se está impartiendo la, como la forma en cómo se está haciendo
este mapa conceptual o este mapa mental como tal. Bueno, teniendo en cuenta esto, quiero que de pronto participemos un poco y me digan de pronto, para ustedes, ¿qué son las TICs? ¿O qué entienden por TICs? ¿O cuál es su opinión acerca de las TICs? ¿O qué, qué razón o qué significado tienen en la cabeza de qué es o qué son las TICs como tal? Giovanni, Buenas noches. TIC, pues el significado es tecnología de información y las comunicaciones. ¿sí? eh, y pues abarcan muchos campos, ¿no? Ujú. Hasta en el área de ingeniería, hasta en las matemáticas, o sea, todo, en todas las materias podemos tener algo del concepto de TICs, eh, como también de pronto eh, el ITIL también se puede aplicar también a todas las carreras, no únicamente a las que tengan que ver con sistemas, sino en todas las carreras se puede aplicar esas buenas prácticas eh, y ya. Exactamente. ¿Quién más de pronto tiene alguna otro? Giovanni, ¿quién más me levantó la mano? Nadie más. Camilo Pulido, bien pueda. Antes de la desinformación, que era solo como un ministerio del gobierno, o sea, como que apoyaba esa parte de la tecnología. Se hablaba mucho de manera coloquial, era como en los colegios o en lugares públicos por parte de las indicaciones. Sí, está bien. ¿Quién más nos quiere colaborar con el término? Espérenme que... John Molina. Instructor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues un Sánchez. concepto pues que yo también creería que nos ayuda también las TIC sería pues también en el tema del internet, ¿no? Como tal pues ahorita todo se maneja por medio de internet y pues como tal es una herramienta fundamental para todos. Entonces creería pues también que es una buena herramienta para poder pues conseguir por ejemplo, en estos casos, una buena educación, así sea virtual, pero pues se puede interactuar bien, entonces es una buena eh, pues herramienta para poder avanzar como sociedad también. Perfecto. Listo, entonces voy a compartirles aquí un momento. Pantalla, ventana, toda la pantalla. Listo. Entonces, miren que acá tenemos el significado, digámoslo así, de forma general de qué es la TIC o qué son las TICs. Entonces son las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes, medios que permiten como tal procesar o generar conocimiento o pensamiento o almacenar cierto tipo de información o transmitir cierto tipo de información como tal. ¿Listo? Entonces, básicamente esto digámoslo en el término estricto, sería este el significado. Pero realmente, ¿cuál es el significado de las TICs? Que es una herramienta tecnológica, sí, pero que nos permite a nosotros utilizarla de una manera óptima para llegar a un resultado esperado. Por decir algo, si usted es una persona, no sé, tiene una profesión de leñador, por decir algo, ¿sí? Y usted sabe que la mejor forma o la mejor manera de tumbar un árbol es con un hacha, ¿sí? ¿Para qué va a utilizar usted una pala o un martillo o un machete sabiendo que esa herramienta es la que realmente sirve o la que realmente funciona para eso? Lo mismo pasa en la tecnología, lo mismo pasa como tal en las
en las TICs, ¿sí? Entonces, si yo a usted le digo, necesito que me haga un mapa conceptual, ¿sí? Entonces usted puede irse, eh, Julia Guerrero, perdón. Profe, es que estás compartiendo pantalla. Sí, Sí, pero solo te vemos como a ti. Ya. bueno, listo. Entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer uso o cuando vamos a utilizar como tal una herramienta, siempre tenemos que tener en cuenta para qué o cuál es el fin para utilizar una herramienta. Entonces, supongamos, yo necesito hacer un trabajo o mostrar unas cifras o mostrar unos datos como tal, ¿sí? De un informe, lo que sea, ¿sí? Sea de personas, sea de millones de pesos, sea de cantidad de material, sea de lo que sea. ¿Cuál creen ustedes que es el, digamos, la forma más fácil de yo poder llegar a mostrar ese tipo de información? Que yo lo puedo mostrar en unas tablas, ¿sí? Donde aparecen eh, tales años, tantos datos, tanto porcentaje, tanto valor, tanta información como tal. Pero yo, aparte de eso, yo también puedo llegar a representar esa misma información de una forma totalmente distinta, que puede ser de una forma, digámoslo, gráfica, ¿sí? Y que me ayuda o que le ayudan mis interlocutores o a los que están frente a mí a entender de una forma mucho más sencilla esa información. Entonces, si yo les presento esa información en tablas de Excel, puede que lo entiendan, pero no va a ser el 100% la atención o no va a ser el 100% del entendimiento de esa información. Ahora, si yo las presento con gráficas en forma de pastel, en forma de torta, con gráficas en forma de barras, pues obviamente va a ser un poco más gráfico, va a ser o va a tener representación de parte de Excel, pero las voy a estar presentando como tal en unas diapositivas. Entonces, ¿cuál creen que sea mucho más sencillo de digerir? ¿Qué información es mucho más sencilla de digerir? ¿Una tabla de Excel o una imagen que me represente como tal ese tipo de información? Entonces, tengamos en cuenta que cuando yo voy a utilizar una herramienta tecnológica, tengo que saber cuál es el fin o cuál va a ser el impacto que yo voy a tener con la utilización de esa herramienta. Entonces, si yo quiero hacer un informe, obviamente voy a utilizar, no sé, Word, ¿sí? O otro LibreOffice, ¿sí? Otro tipo de software, pero de texto o textual. O voy a escribir una carta con Word, lo puedo hacer mucho más sencillo que con Excel, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer este tipo de tablas o este tipo de cálculos, pues obviamente voy a utilizar Excel. Si bien lo puedo hacer con Word o si bien lo puedo hacer también con PowerPoint, ¿sí? Es mucho más sencillo hacerlo con Excel porque es una herramienta que está diseñada para ese tipo de casos o ese tipo de conceptos y que me puede permitir más ayuda o que puedo encontrar mucho más facilidad al momento de insertar o guardar cierto tipo de información o cierto tipo de datos. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Cuando vamos a generar o cuando vamos a hacer algo, es utilizar la herramienta que mejor se acomode a nosotros y en este caso, pues en la actualidad, de la manera mucho más fácil o más sencilla, lleguemos a hacer cierto tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando veamos que vamos a hacer cierto tipo de, o tenemos cierto tipo de requisitos o cierto tipo de información para procesar o para interpretar o para mostrar, pues utilicemos la herramienta que realmente nos permita hacer eso. ¿Listo? Eh, por ejemplo, si yo necesito hacer, qué sé yo, el diseño de una casa o necesito hacer los planos de un edificio, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sea la herramienta más apropiada, ¿sí? De poder yo llegar
a ese fin o a concluir en esa meta que tengo, que es diseñar o planear, ¿sí?, ese edificio. ¿Con qué herramienta lo podrían hacer? Obviamente se puede hacer con Word, ¿cierto? Pero ¿con cuál, por ejemplo? Con AutoCAD. Con AutoCAD, sí, muy bien. ¿Cuál otra herramienta conocen? Con Visio también. Con Visio. Visio, Visio. Sí, cualquier sí, render en general. exacto. Tengan en cuenta una cosa, muchachos y muchachas. Cuando nosotros escogemos una herramienta o cuando vamos a utilizar una herramienta para hacer cierto tipo de actividades, siempre tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, el rendimiento o la funcionalidad que me va a dar esa herramienta al momento de yo aplicarla. Si bien AutoCAD es muy buena herramienta, me permite hacer muchas cosas, yo tengo que tener varias cosas en cuenta para poder utilizar esa herramienta. Que tengo que tener un conocimiento para poder utilizarla, porque no cualquiera puede llegar a utilizarla de una forma sencilla, y que aparte de eso, como es un trabajo que debo hacer para un segundo o para una segunda persona o para un cliente como tal, cuando yo entregue ese trabajo y se lo vaya a dar a mi cliente, yo se lo tengo que dar con o de una manera legal, ¿sí? Es decir, cuando yo ya vaya a entregar el producto, yo ese producto o ese AutoCAD que tengo tiene que tener, pues tiene que estar licenciado, porque si no en algunas ocasiones se generan errores o cambian cierto tipo de informaciones o de medidas. Bueno, eso logran hacerlo de cierta forma para evitar fidelidad en cuanto a los datos y permite solamente entregar hasta cierta cantidad de datos, ¿sí?, por decirlo así. Es decir, yo puedo utilizar Word de una forma sin licencia, pero cuando se me acaba la licencia a mí en el Word, por lo general solamente me deja leer y ya no puedo editar ni puedo hacer nada, ¿sí? Y cuando yo voy a entregar cierto tipo de archivos o cierto tipo de cosas, pues en algunas empresas me exigen que, que muestre o que haga la validación de que lo que se utilizó sí es 100% legal. Entonces tengan en cuenta que cuando voy a utilizar o cuando voy a hacer uso de ciertas herramientas, yo debo de tener en cuenta ese tipo de cosas. Tengo que tener en cuenta la facilidad de uso, la forma de entrega como tal al cliente. Tengo que tener en cuenta también el coste, ¿sí?, porque eso puede llegar a influir tanto en la cotización como en el resultado final del producto. Y no solamente estamos hablando de planos como tal, estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un sistema informático para qué sé yo, para de uno, por decir algo, ¿sí?, para su inventario, o para hacer las ventas o el registro de las ventas. O estamos hablando de qué sé yo, en topografía, en el caso de cuando están haciendo todas las mediciones y todo eso, ese tipo de implementos o de herramientas que ellos usan tienen que tener cierto tipo de características dependiendo de cuál va a ser el resultado. Entonces, yo puedo llegar a utilizar el mejor producto, pero también tengo que tener en cuenta cuáles son esos, digámoslo, pormenores, ¿sí?, y que en poca o en mucha medida me va a afectar al momento de la entrega final del producto. Si yo lo hago si yo hago una presentación, por decir algo, en Prezi, va a tener el mismo impacto que una presentación en PowerPoint, solo que en algunas ocasiones puede que PowerPoint sea mucho más sencillo o Prezi sea mucho más, digámoslo así, entre comillas, gratuito, porque no en esta vida todo es gratis, ¿sí? Y me va a permitir hacer cierto tipo de efectos o cierto tipo de cosas para poder hacer esa presentación. Entonces, tengamos en cuenta que cuando vamos a realizar o cuando vamos a solucionar un problema o a hacer la entrega de cierto tipo de información, tenemos que saber escoger cuál va a ser la herramienta más, más acorde
y más exacta para ese tipo de información que voy a entregar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros hagamos, o bueno, dígame, ¿cuál es la diferencia entre software privativo y software libre? ¿Cuál es la diferencia? Que el software es un software que se deja hacer modificaciones y un software pues como cerrado, como usted dice, un solo código y no se dejaría modificar. Exacto, perfecto. Listo. Cuando yo tengo, ¿quién me va a hablar? ¿Camilo o Giovanni? Giovanni, Yo, el libre, pues obviamente, pues como su misma palabra lo indica, pues es que se puede utilizar sin ningún tipo de restricción. El privativo es el que obviamente pues que puede funcionar mediante una suscripción de pago y pues depende del programa pues ya nos habilita y el tipo de licencia adquirida pues nos habilita más funcionalidades del programa. Listo, muchachos. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Software libre y software privado. ¿Listo? Esos serían dos de los puntos o dos de los pilares que vamos a utilizar para hacer nuestro mapa mental como tal. ¿Listo? Ahora, voy a separar cierto tipo de, digámoslo, de sistemas. Camilo, cuéntame. eh, pues también veo que libre está la opción de que cualquier persona puede manipular el código fuente externo y modificarlo, bueno, dependiendo de lo que estamos hablando. No te entendí muy bien, se está como entrecortando. Aló. Bueno, o escríbemela por el chat, porque no te entendí muy bien la pregunta que me hiciste. Se entrecortó, entonces no alcancé a entenderte muy bien la pregunta. Y ahorita te la respondo. Listo, no hay problema. Listo. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta como tal es para qué voy a utilizar yo la herramienta. Entonces, vamos a hacer digámoslo así, un comparativo o eh, ¿cómo se dice? Una clasificación, ¿sí? De qué características, no qué programa, sino qué características debe de tener un software o una herramienta tecnológica para poder ser considerada como herramienta para, no sé, para informes, ¿sí? O una herramienta para, yo no sé, dibujo o para presentaciones, ¿sí? Entonces, qué debe tener cada una de esas herramientas para ser considerada de dibujo, de texto, de presentaciones, de, de informes, de gráficas, de lo que sea, ¿sí? ¿Cuál es la, o qué se debe de tener en cuenta
se debe de tener cuenta cada herramienta para ser considerada así. ¿Listo? Ese sería otro de los criterios, no, no como tal el software tal, el Word o el OpenOffice o el no sé qué. No el software como tal, sino las características que debe de tener ese software para yo poder llegar o realizar ese tipo de de entrega final como tal. Entonces, ¿qué debe de tener en cuenta para yo poder utilizar esa herramienta? ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, que sea libre o que sea privado como tal, también debe haber dentro de esa clasificación que me permita hacer eso. Ahora, nosotros sabemos que en tecnología hay varias cosas que se utilizan o digamos dos conceptos principales o dos conceptos básicos que debemos de tener claro y que debemos de saber qué son para no llegarnos a confundir, porque incluso hay herramientas tanto de una, hay herramientas de otra, pero también hay herramientas que contienen los dos conceptos. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que esa diferenciación también va a tener o va a estar incluida dentro de qué? De nuestro mapa mental o nuestro eh, sí, mapa mental o mapa conceptual como tal de este tema como tal. Entonces, ¿qué es software y qué es hardware? Que eso me imagino que ya debemos de tener el concepto por lo menos claro de qué es uno y qué es el otro. ¿Listo? Ahora, ¿qué es software? O, bueno, ¿qué es hardware? Empecemos por la principal, por decirlo así, porque sin hardware no puede haber software. Hardware sería como todo lo físico. Exactamente, todo lo físico, por decir algo, de un computador. ¿Qué es el hardware del computador? El disco duro, o sea, todo lo que usted puede ver, tocar, palpar, oler, comer, morder, todo eso sería el hardware. Y el software es Todo lo no lo físico, intangible. como código, bueno, sí, programas. exacto, todo lo que no podemos tocar, todo lo lógico, lo programado, por decirlo así, ¿sí? De de esa estructura, es decir, el sistema operativo Windows o el Word o el sistema operativo que tienen no sé, las cámaras para tomar fotos, ¿sí? Todo eso es el software que nosotros tenemos. Entonces hay que también tener en cuenta que para yo poder utilizar una herramienta, tengo que saber si es hardware, si es software o si es las dos. Un ejemplo de las dos, por ejemplo en este caso, lo que yo les hablaba ahora, estos equipos de topografía que son tanto físicos, pero que también tienen un sistema que les permite hacer mediciones de cierto tipo de forma. No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero se supone que es todo ese aparato que es un complemento tanto de hardware como de software, porque tiene que tener la estructura del tripozoidal para poder estar estable, pero aparte de eso tiene que tener el prisma o el láser para hacer las mediciones, y aparte de eso tiene que estar nivelada y tiene que utilizar, bueno, todo ese tipo de cosas no puede funcionar si no hay un software que controle todo eso a nivel interno. Entonces tengan en cuenta eso también cuando vayan a realizar el mapa conceptual. Bueno, yo lo anoto por aquí.
obviamente, ¿cuál es digamos, el punto clave o la importancia cuando nosotros hacemos un mapa conceptual o un mapa mental? ¿Cuál es mm, como la principal característica que se tiene cuando se hace un mapa conceptual? A ver, quién me dice? ¿Quién sabe? ¿O a quién se Profe, le no es el tema principal. Sí, pero para que un mapa conceptual sea Dale un un mapa jugo, ¿no? conceptual, ¿qué tiene que tener? ¿O cuál es la Palabras clave. palabras clave? Entonces, cuando ustedes hagan un mapa conceptual, siempre utilicen palabras clave. No hagan un mapa conceptual de hardware es la parte física de tal cosa. No. O sea, todo eso le va a quitar mucho espacio y se va a convertir eso en una masa increíblemente grande. ¿Sí? Por lo general, siempre se logra hacer lo que se hacía antes, cuando los abuelos o los papás de nosotros se enviaban telegramas, que era acortar las palabras, ¿sí? Para que tuviera un significado o que tuviera el mismo significado, pero con menos palabras. Es decir, buscar un término o una palabra clave que a mí me permita hacer eso, pero que siga teniendo el mismo significado. Entonces yo puedo decir, la camisa de Andrés es verde, ¿sí? Pero yo también puedo decir, Andrés, camisa verde. Y tiene el mismo significado, con menos palabras y palabras clave que me permiten saber a mí cuál es la idea principal y cuál es el significado de esa frase en conjunto. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa, digamos, ese tip para poder hacer un mapa conceptual que me permita realizarlo. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo vamos? Eh, ¿qué, qué inquietudes o qué dudas les puede llegar a despertar hacer este tipo de cosas? ¿O para qué creen que nos pueda llegar a servir hacer un mapa conceptual de esto? ¿O qué dudas tienen acerca de qué es lo que se va a hacer? ¿Vamos bien hasta ahí? Pues, sí, señor, esto nos sirve Sí, señor. para, esto nos sirve para que más adelante las personas, si se van a enfocar de pronto en el área de desarrollo, eh, para un desarrollo final, pues ya preguntarle a su cliente realmente qué es lo que quiere, cómo lo quiere y qué quiere que haga el software que se va a desarrollar o que va a adquirir el futuro cliente. Exactamente. ¿Quién más me iba a decir algo? ¿No? ¿Nadie más? Eh, déjenme que estoy buscando una imagen que es, digamos, la realización o la compensación o el significado final de lo que realmente es un mapa conceptual o lo que decían ahorita de qué es lo que me pide el cliente y qué es lo que entrego yo al final. Listo. Ese sería, creo que esta. Si me abre bien acá. Bueno, mientras esto abre, entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos eh, a realizar este tipo de cosas, tenemos que saber para qué. Entonces, ¿cuáles de esos sistemas? Ya sabemos que tiene que ser software libre y software privativo. ¿Cuáles son sus características? Y cuál de estos
tendría que estar o tendría que ponerse dentro de esa categoría. ¿Listo? ¿Qué debe tener cada uno de esos software o cada uno de esas herramientas para llegar a ser considerada como herramienta de X cosa o de Y cosa? ¿Sí? Entonces tengamos también en cuenta eso. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? Que si esa herramienta es considerada hardware, si es considerada software, o si es considerada hardware y software, ¿sí? Porque son simultáneas, por decirlo así, o caben dentro de la misma terminología o concepto como tal. ¿Listo? Listo. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? De cuáles son las palabras clave o cómo puedo llegar yo a diseñar un mapa conceptual de forma sencilla o de forma que cualquiera que lo lea, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, tenga sentido. ¿Listo? Entonces, debemos de, ¿cómo se dice? Jerarquizar o tener jerarquía en cuanto a los conceptos. Entonces, si nosotros estamos haciendo un mapa conceptual de qué sé yo, de la construcción de un carro, ¿sí? Entonces yo sé que primero va el chasis, que después van las barras de no sé qué, luego va la cubierta, luego van las puertas, luego va el interior, ¿sí? Yo no puedo empezar a poner el motor desde que ya está en el chasis porque necesito tener espacio para poder ir colocando varias cosas. Entonces, tengo que ir organizando dependiendo de qué, de cómo es un término o de cómo se va a ir organizando o se va a ir, digamos, desarrollando ese mapa conceptual. Si yo de un solo término puedo sacar dos cosas, ¿sí? Entonces, este término, no sé, herramienta tecnológica, ¿sí? Entonces puede ser hardware, puede ser software y otra aquí en el medio que sea hardware y software, ¿sí? Entonces ya tengo tres conceptos de la cual yo puedo irme uniendo y puedo ir dando explicación de cada una de ellas dependiendo de qué, de las palabras clave, de los conceptos o de lo que yo quiera ir diciendo en cada una de ellas. Tengan en cuenta también que cuando lo vayan a realizar dentro del, no sé, círculo, óvalo, cuadrado, como lo vayan a organizar, por lo general uno siempre lo hace de la siguiente forma. ¿Sí? Un título, ¿sí? A ver si se logra ver un poco mejor con el rojo. Y creo que es más visible ese rojo. Entonces, tengan en cuenta que cuando yo tengo un término cualquiera o un valor cualquiera, siempre voy a poder hacer división de ese mismo término como tal, tanto a un lado como al otro. Pero aparte de eso, yo también puedo hacer o puedo utilizar artículos que me conecten cierto tipo de cosas. Entonces yo puedo decir hardware, Conectores, artículos o decir él, una, cual, o sea, ese tipo de palabras que no son claves, pero que me ayudan a conectar una idea o que me ayudan a unir varias cosas para poder darle un significado real a cada una de esas. Entonces, tengo por ejemplo hardware, ¿sí? O tengo por ejemplo, eh, qué sé yo, TICs, ¿sí? ¿Qué son las TICs? Entonces son herramientas que van a ser tanto hardware
como de software, ¿sí? Entonces yo puedo decir que las TICs son hardware y son software, pero que esas dos, que son hardware y que son software, pueden ser ambas. Y aquí puedo utilizarla como un artículo o puedo utilizarla como una palabra clave. Además de eso, yo puedo decir dentro de cada uno de estos cuadritos o dentro de cada uno de estos conceptos que voy a utilizar, no solamente una palabra, sino una oración, una frase o algo, pero no largo, sino que sea un poco coherente y corto que pueda llegar yo a entender con pocas palabras. Entonces puedo decir hardware, parte física, ¿sí? O puedo decir software, todo lo que no se ve, por decir algo. ¿Listo? Ustedes tengan en cuenta que cuando vayan a estar armando, cuando vayan a estar haciendo ese mapa conceptual, deben de tener en cuenta todas estas maneras o todas estas formas de yo poder llegar a un mismo lugar y aparte de eso que tenga jerarquía, es decir, que empiece desde lo más amplio, desde lo más grande y me vaya reduciendo o me vaya generando cierto tipo de información más específica a medida que baje. ¿Listo? Incluso puedo hacerlo desde el centro y que se vaya abriendo. Pero ya la forma o ya la manera como se debe de realizar ya va a creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué conceptos utilizar? ¿Cuál va a ser la jerarquía de mi mapa conceptual? ¿Cuáles son los conceptos que voy a utilizar? ¿De qué vamos a hablar en realidad? De todo lo que tiene que ver con TICS. Entonces, ¿cuáles son las herramientas TICS? ¿Qué tipo de herramientas TICS se utilizan o se manejan? No sé, ejemplo de por qué o definición del por qué esa herramienta TIC es para este caso o este uso en específico. Entonces, ¿por qué Word es para informes? ¿Por qué Excel es para matemáticas? ¿Por qué PowerPoint es para presentaciones? Porque tiene cierto tipo de características que me van a permitir saber o me van a permitir desarrollar de una forma mucho más sencilla y que yo sé que ese software está destinado o esa herramienta está destinada para realizar ese tipo de cosas. Entonces, dudas, inquietudes, preguntas, si tienen dudas o si tienen preguntas de cualquier cosa, hable ahora, como dicen en la iglesia cuando se va a casar, hable ahora o calle para siempre. Buenas noches, Profe, profe. Señor, ¿Para cuándo es esta actividad? a ver, ¿para cuándo es esta tarea? Desde hoy hasta el próximo jueves antes de la clase. O sea, yo antes de empezar clase, cierro la carpeta donde me están subiendo los archivos o cierro la evidencia, ¿sí? Donde me están subiendo como tal los archivos. Entonces, lo pueden hacer de la forma que quieran. Si quieren hacerlo en Word, si quieren hacer el mapa conceptual en Word, hay una herramienta que se llama Smart no sé qué, ahí dentro de Word y lo pueden hacer directamente por esa herramienta o pueden utilizar, qué sé yo, una página, puede ser Canva o puede ser, ¿cómo se llama? Mind, no sé qué, que me genera mapas mentales y me permite hacerlo de una forma mucho más fácil, sencilla y con dibujos incluso, ¿sí? Ya la herramienta que utilicen es lo de menos, ¿sí? Lo que me interesa realmente es cómo van a desarrollar ese mapa conceptual, cuáles son los conceptos que van a utilizar, cómo va a estar dividida o cuál va a ser la jerarquía
como tal de esa presentación. Pero en cuanto al tiempo, va a ser toda esta semana, incluyendo sábado, domingo, lunes, martes. Sino que hoy no me está abriendo el Sofía, el Sajuna, para poder habilitarles de una vez la evidencia. Pero entonces, en cuanto se me permita o cuando pueda llegar a acceder, les habilito la evidencia para que lo suban ahí directamente. ¿Listo? Juan Ángel Pérez. Quería preguntar si los colores o es de cierta manera el diseño es muy importante o es cómo se puede hacer blanco y negro, digamos, de cierta manera. No, si usted lo quiere hacer blanco y negro, no hay ningún problema. Si usted le quiere montar colores, dibujitos, que esta palabra en rojo y que esta en azul, no hay problema. ¿Listo? O sea, como lo quieran hacer, está bien hecho. ¿Sí? Lo que me interesa es el contenido como tal que vayan a hacer. Daniel Felipe. Buenas noches. ¿Usted a la página de Desayuna va a publicar algún contenido para nosotros, pues, eh, hacer el mapa con una información desde ese punto o tenemos que investigarlo por nuestra cuenta? Pues la idea era yo poderles dar como tal digamos, la información o los conceptos básicos claros para poderlo hacer. Pero pues por el momento estoy digamos, entre la espada y la pared porque no tomé la precaución de descargar la presentación y está directamente en Sajuna. Entonces, en cuanto ya logre ingresar y pueda sacar la información, se las mando directamente al grupo, no hay ningún problema. ¿Listo? Si quieren pueden esperar al, al, al envío como tal de la información o pueden irlo haciendo, ir investigando, ir organizando pues todo. Obviamente, con la información que les voy a pasar, la diapositiva o el PDF o lo que les mande como tal, que les vaya a enviar, igual también tienen que hacer una parte investigativa para poder tener claros como ciertos conceptos y ir ampliando un poco más eh, el mapa mental que vayan a hacer o el mapa conceptual. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo. Las sesiones sincrónicas, ¿esta quién es? Este es Sebastián Laverde. Las sesiones sincrónicas siempre van a ser los jueves en este horario. Sí, lastimosamente tengo un horario un poquito complejo y por ahora el único espacio que tengo es o los jueves a esta hora o lunes y martes de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Pero ese espacio solamente lo tengo hasta el 15, porque el 15 vuelvo y ya y arranco con con otros dos grupos, entonces ya se me ocuparía esto. Entonces por eso decidí que como este espacio es como el único rotico que tengo dentro de la semana, entonces por eso elegí que fuera a esta hora como tal. Listo, ¿quién más me preguntó? Sí, Giovanni, ser concretos con lo que van a plasmar, es decir, primero hagan un esquema, ¿sí? Antes de empezar a montarlo, hagan un esquema en papel, rayen, empiecen a mirar cuáles son los conceptos básicos, cómo se puede unir este con este. ¿Para qué? Para que después cuando simplemente lo empiecen a montar, ya lo tengan prácticamente desarrollado y no sea sino, entre comillas, copiar y pegar, porque pues del papel al computador pues no se va a poder copiar y pegar, pero sí, básicamente, que puedan hacerlo ya directamente. Sintetizar la información, sí, básicamente es lograr unificar conceptos y saber qué significa o cómo transmitir cierta información para que quede claro para la persona que lo está leyendo. Sea una persona eh, con poca educación como que sea una persona, un doctorado, lo que sea, y que los dos lleguen al mismo,
al mismo razonamiento o a la misma conclusión con base en ese mapa conceptual. ¿Listo? Las herramientas de código libre pueden ser funciones que no venían de fábrica. Sí. Entonces, las herramientas de código libre se pueden llegar a modificar. Incluso hay herramientas de código libre que están modificadas y que con esas modificaciones que se hicieron, se creó una empresa a partir de eso y se está facturando a partir de eso. Pero la herramienta base como tal siempre ha sido totalmente libre. No sé si de pronto conocen Red Hat, ¿sí? Es un sistema, un software basado en Linux que, Sí. que es, digamos, especializado en cuanto a transmisión de datos como a seguridad informática. Y ese Red Hat como tal fue una herramienta o fue un software o un sistema operativo, perdón, que vino o que lo cogieron directamente desde, qué sé yo, creo que fue Fedora o, bueno, no recuerdo cuál fue el origen como tal, pero cogieron ese sistema operativo, le quitaron unas cosas, le pusieron otras, le agregaron no sé qué, ellos montaron ese. No era Mandriva. Creo que sí, pues no estoy como muy centrado en la historia como tal, pero eso fue lo que hicieron. Y actualmente no sé si el negocio de ellos es vender el software o simplemente prestar soporte. Pero de cualquiera de las dos formas que lo hagan, les va a dar una rentabilidad como tal. Entonces, miren que Tutor, lo que pasa es que ese es de suscripción. Exacto. Es un software de protección de suscripción. Exacto. O sea, no. Sí estaban mucho en el mundo libre y conozco varias distribuciones, pero de Fedora, de Red Hat y de eso no me he metido mucho con ese tema. Entonces, miren que ese tipo de cosas pueden llegar a suceder o pueden llegar a pasar y podemos llegar a utilizar ciertas manipulaciones y pueden llegar a ser tan buenas, ¿sí? Que incluso con esas modificaciones yo pueda llegar a generar recursos por medio de eso. Entonces, son libres y no son libres en últimos casos. ¿Listo? ¿Quién más me escribió por aquí? Bueno, nadie más. El material de trabajo es el PDF de hardware y software de seguridad en red. No, es lo que estábamos viendo de TICS, del concepto como tal, de, de software privado y software libre, de qué debe de tener una herramienta TIC para convertirse en eso. O sea, si yo quiero tener una herramienta TIC de procesamiento de datos, ¿sí? O de creación de tablas con datos, por decir algo. ¿Qué componentes o cómo puedo yo identificar que un software me sirve para eso? Porque debe tener tal y tal cosa. ¿Listo? Aparte de eso, tiene que ser jerarquizada, es decir, empezar desde lo más grande, desde el concepto principal, hasta desglosar todos los temas y las ramificaciones como tal que tengan. ¿Quién maneja el servidor Red Hat? Sí. Listo. Juan Ángel, perdón, que no le había dado la palabra. ¿Cuántas evidencias habrá? Y la fecha final de Listo. La fecha final, acuérdense que en la reunión pasada habíamos quedado que era hasta el 4 de noviembre, ¿sí? ¿Qué pasa? Como el 4 es martes, pues vamos a tratar o vamos a hacer la última sesión, que sería el día 7 de noviembre, porque el 4 es lunes y el 7 es jueves. ¿Listo? Entonces,
La idea es tener cada jueves este encuentro con nosotros. Entonces, miren, hay jueves 3, que es hoy, jueves 10, jueves 17, jueves 24, jueves 31 y jueves 7 de octubre, perdón, de noviembre. ¿Listo? Todos estos son en octubre y este es en noviembre, que es el último día. Como tal, cada una de esas clases o cada una de esas sesiones que vamos a tener, cada una va a tener una evidencia, ¿sí? Pero, como solamente van a haber 3 evidencias dentro de la plataforma, van a estar unidas. Entonces, esta primera evidencia con esta segunda evidencia, entonces si usted hizo esta, pero no hizo esta, entonces puede que aquí haya sacado 5 y aquí haya sacado 0. Entonces, ¿qué pasa? Le quedan 2,5. Entonces, tratemos de hacer todas las evidencias para poder llegar a buen término. Si de pronto, por alguna causa, por alguna razón, tienen problemas con la plataforma, no les permite subir, se cerró la evidencia antes de tiempo, cualquier cosa que llegue a pasar, me escriben, sea por medio del grupo o por privado, pero me tienen un poquito de paciencia, que mantengo un poquito complicado en cuanto a tiempos. Entonces a veces me escriben y estoy dando clase, entonces apenas tengo yo tiempo o salgo a descanso con los muchachos, pues en ese momento me pongo a revisar, me pongo a mirar, respondo en el momento en que lo puedo hacer. Entonces, si me escriben y de pronto me demoro en responder, es por eso, no es porque no les quiera responder. En cualquier momento les respondo, ¿listo? Entonces, pero es que me dejó en visto. No, yo en visto no los dejo porque siempre que abro un mensaje, lo leo, respondo y envío, ¿listo? Entonces, si de pronto ven, que a veces pasa, que lo leí o lo vi o quedó en visto, escríbame en el signo de interrogación. Pues obviamente si quedó en visto y después de una hora no he respondido, no es que quedó en visto y a los 2 minutos, no, estoy respondiendo, estoy mirando alguna cosa, listo. Entonces por ese lado tampoco hay problema ni inconveniente. Listo, ¿qué otra duda, pregunta? ¿No? Este es el momento de que pregunten. Listo, muchachos y muchachas. Bueno, Andrés Felipe Hurtado. Buenas noches, instructor. Una pregunta. El material que usted va a enviar para basarnos en el proceso de la creación del mapa, ¿cuándo lo estará realizando más tardar? Pues si logro ingresar hoy en la noche, pues se los enviaría ahorita mismo. Pero si no, mañana que pueda tener alguien aquí en el SENA que me pueda colaborar con este tema, porque no sé si es la plataforma la que está caída o si es mi usuario, que he tenido varios inconvenientes con él. Entonces, ya por tardar mañana antes de mediodía ya estaría eso organizado y se los estaría enviando. Si puedo ahorita por la noche extraer esa información, se las envío de inmediato. Si no, pues hasta mañana mediodía más o menos creería que podría mandarles esa información. Perfecto, profe, gracias. ¿Listo? Mucho gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, las sesiones, como ya pude y ya logré que me dejara ingresar a Teams, ¿sí? Eh, realmente eh, es primer vez que voy a hacer lo de subir la grabación del Teams, porque pues anteriormente no había podido hacerlo. Pero yo siempre como tal grabo las sesiones por medio de OBS. Entonces,
en el grupo les voy a dejar el canal de YouTube donde estoy subiendo todas estas sesiones. Les voy a dejar el enlace como tal de este video o de esta sesión en ese, eh, en ese, en ese canal de YouTube, ¿sí? Para que simplemente si tienen dudas, preguntas o no entendieron algo o hablamos muy rápido o algo pasó, también va a quedar guardada esa información dentro de YouTube. ¿Listo? No es para que le den ni like ni nada de eso, sino que simplemente es para que esté la información ahí pendiente. Y la dejo junto con el enlace en el anuncio donde está esta sesión. Voy a dejar el enlace de YouTube para que puedan subir. ¿Listo? Porque esta sí la subo de inmediato. Pero la del Teams sí me demoro un poquito porque he tenido varios inconvenientes con él. Entonces, es así, me tienen un poquito más de paciencia para eso. ¿Listo? ¿Qué otra duda, inquietud, pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, no. Sí, señor instructor. Listo. Sí, póngame en un dedito, alguna cosa, porque no sé si me están escuchando o se cayó el micrófono, bueno, no sé. Listo. Listo, muchachos. Entonces, como todo está claro, todos saben qué hay que hacer, eh, cuál es el resultado final. Entonces, como dicen en las construcciones, manos a la obra. ¿Sí? Empecemos de una vez. Voy a estar aquí hasta las 9. Sí, hasta las 9. Empiecen a trabajarlo, porque cuando empiezan a trabajar es cuando empiezan a surgir las dudas. ¿Listo? Entonces estoy aquí hasta las 9. No voy a cerrar la sesión todavía. Si de pronto en el transcurso les empieza a surgir o les empieza a salir alguna duda, pues me dicen y ya la resolvemos en un momento. ¿Listo? No hay ningún problema. Estoy acá, me hablan, voy a quitar la cámara, pero estoy con el micrófono encendido y con el parlante encendido también. Entonces, Tutor, una pregunta. Buenas señor, noches. sí, dígame. ¿Por dónde se sube ese mapa mental? ¿Ya está habilitado en la plataforma de Sajón? No, pues estaba tratando de hacerlo ahora y no me ha dejado ingresar a Sajuna. Pero en Listo. cuanto lo Entonces, logre, yo les mando de una vez el pantallazo. Mira, Tim, aquí va, va a ir la evidencia. para que esté habilitado. Exacto, no hay Listo, problema. listo, tutor. Eso era Bueno, todo. Gracias. bueno, listo, dale. Listo, entonces empecemos a trabajar haciendo el mapa mental. Si les surge dudas o algo, me preguntan.
Ya les mando la foto para que quede más clara. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Estoy apenas revisando los mensajes.
Acá en esta parte, muchachos, es donde deben de subir la evidencia. ¿Listo? Hoy vamos a hacerlo sobre esta parte de tics como tal. ¿Listo? Ya para la próxima sesión vamos a hacer otra, que son 4 evidencias, me parecen acá. Entonces vamos a hacer 2, 1 y 1, creo que quedan así. Listo. Entonces ahí no hay problema. Ya por fin logré subir o por fin logré entrar a Sajuna. Voy a descargarles el material y ya se los paso por aquí. O por WhatsApp, por cualquiera de las dos.
Profe, una pregunta. Sí, pregunta. En la foto que enviaste dice mapa mental. Tú nos dices que hacer un mapa conceptual. Es básicamente lo mismo, o sea, un mapa mental y un análisis Ah, conceptual es, o sea, difieren términos en cositas, en conectores y en esos sí. detalles, pero es exactamente lo Y mismo. otra pregunta, está aquí entrando a la página de Sanuja y no me aparece ¿No te aparece qué? para unos, digamos, ya para el material de apoyo y subir la evidencia. No, todavía no lo he habilitado, ya lo estoy haciendo. Ah, ok. Ah, vale, Estaba muchas esperando gracias. que termináramos, pues ahí les mandé dónde se debe subir, listo, ya se los habilito. Ah, bueno, vale. Bueno, gracias. Listo, muchachos y muchachas, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves entonces. Ya les voy a dejar habilitado esto. Espérenme, que no me deja. Profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Listo. Descanse. Hasta luego, muchachos, que estén bien. No, me va a tocar decirle al gestor, a Jairo, ¿cierto? A Jairo, para que me colabore porque o sea, no tengo los permisos para poder habilitarlo. Entonces, le digo a él y ya les comento a ustedes por interno para poder que suban evidencia ahí. ¿Listo? Profe, ¿hasta cuándo hay para entregar esta evidencia? Hasta el otro jueves antes de que empecemos clase. ¿Listo? Listo, profe, muy amable y muchas gracias. Que Bueno, descanse. hasta luego, que estén bien. Hasta luego.